En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arísteres Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos, que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF en Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables, que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral, con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la 474 del año 1997, Norma Venezolana, Registro, Clasificación y Estadística de las Lesiones de Trabajo, tercera revisión. Norma Técnica, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, NT 01 del año 2008. Y para mejor aplicabilidad, con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo, con apoyo y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año. Toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. Prólogo. La presente norma sustituye totalmente a la norma venezolana Fondo Norma 474 del año 89. Fue elaborada bajo los lineamientos del Comité Técnico de Normalización CT6, Higiene, Seguridad y Protección, por el Subcomité Técnico SS1, Prevención de Accidentes, y aprobada por la Fondo Norma en su reunión número 149 de fecha 1997-11 del 2012. En la elaboración de esta norma participaron las siguientes entidades: Colegio Nacional de Bomberos, Corporación Venezolana de Guayana, Petróleos de Venezuela S.A., Ministerio de Sanidad y Asistencia Social C.A., Metro de Caracas C.A., Electricidad de Caracas, Ministerio del Trabajo y Cantina. 1. Objeto. 1.1. Esta norma venezolana establece un método práctico y uniforme para el registro, clasificación y estadística de las lesiones de trabajo. Los índices recopilados de acuerdo con este método permiten a cualquier industria, empresa, organización o grupo de trabajo la evaluación de a. La cantidad,
frecuencia y gravedad de las lesiones de trabajo ocurridas durante el lapso estudiado y el programa logrado en la prevención de estas a través del tiempo. B. La necesidad de aplicar acciones preventivas y C. La efectividad de los programas preventivos. 1.2. Esta norma venezolana permite y facilita la comparación de las estadísticas de las lesiones ocurridas en distintas industrias, organizaciones, empresas o grupos de trabajo de la misma actividad económica y de riesgos similares. Tales comparaciones pueden ser hechas a nivel nacional o internacional. 1.3. Esta norma venezolana no establece lo referente a prestaciones sociales, compensaciones a trabajadores, indemnizaciones por discapacidad física ocasionadas por accidentes y otras que establezcan o puedan establecer leyes y reglamentos conexos con la materia. 2. Referencia normativa. Es una norma muy compleja. 3. Definiciones. Para los propósitos de esta norma venezolana se aplican las siguientes definiciones. Trabajo. Es la prestación de todo servicio por el cual se recibe una remuneración. Trabajador. Es toda persona natural que realiza un trabajo de cualquier clase por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro. La prestación de sus servicios debe ser remunerada. Accidente. Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere al desarrollo normal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias: lesiones personales, daños materiales y pérdidas económicas. Accidente de trabajo. Es la acción violenta de una fuerza exterior determinada o sobrevenida en el curso de trabajo por el hecho que resulta en una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, o incluso la muerte. Es igualmente considerado como un accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento sobrevenida en las mismas circunstancias. Enfermedad ocupacional o profesional. Es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o exposición al ambiente en el que el trabajador se encuentre obligado a trabajar, y aquellos estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, agentes biológicos, factores psicológicos y emocionales que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes contraídos en el ambiente de trabajo. Discapacidad de trabajo. Es la imposibilidad física o mental en que queda la persona para continuar con sus labores habituales como resultado de una lesión de trabajo o enfermedad ocupacional, la cual puede ser de tipo parcial o total, temporal o permanente. Trabajo regular. Es la labor habitual que desempeña un trabajador durante el tiempo correspondiente a las horas de su jornada de trabajo. Lesión de trabajo. Es el daño o detrimento físico o mental inmediato o posterior como consecuencia de un accidente de trabajo o de una exposición prolongada a factores exógenos capaz de producir una enfermedad ocupacional o profesional. Nota 1. Para efectos de esta norma, las enfermedades ocupacionales no se incluyen en el cálculo de los lesión con discapacidad con tiempo perdido. Es aquella que causa la muerte, discapacidad absoluta permanente, discapacidad parcial permanente o discapacidad absoluta temporal. Estas son las lesiones usadas para el cálculo de los índices de frecuencia neta y de severidad. Se considera lesión con tiempo perdido aquella que genera una jornada de trabajo o más de discapacidad posterior al día de la lesión. Para interpretaciones y ejemplos, así como casos especiales, véase los anexos A y B respectivamente. Lesión fatal. Es aquella que causa la muerte del trabajador sin considerar el tiempo transcurrido entre el día que ocurrió la lesión y el día de su fallecimiento. Lesión con discapacidad absoluta permanente. Es aquella que incapacita permanente y totalmente a un trabajador para proseguir cualquier ocupación lucrativa que resulta en la pérdida o la completa inutilidad de miembros u órganos.
Lesión con discapacidad absoluta temporal. Es aquella que inutiliza a la persona lesionada para ejecutar su trabajo durante uno o varios días, incluyendo días feriados y libres, subsecuentes a las fechas de la lesión. Lesión sin tiempo perdido. Es aquella que requiere tratamiento médico inmediato o de primeros auxilios, después de lo cual el lesionado regresa a su trabajo regular. Tiempo perdido por reposos médicos. Es el total de días calendarios en los cuales la persona lesionada estuvo discapacitada para trabajar como resultado de una discapacidad absoluta temporal. El total no incluye el día en que ocurrió la lesión y el día en que la persona lesionada regresa a trabajar, pero sí incluye todos los días intermedios como días feriados y libres. También incluye cualquier otro día de discapacidad para el trabajo debido a la misma lesión posterior a la reanudación de las labores por la persona lesionada. Horas hombres de exposición. Es el número de horas trabajadas por todos los trabajadores de la nómina de la empresa en un lapso considerado. Índice de frecuencia neta. Es el número de lesiones de trabajo con tiempo perdido o discapacidad ocurrida en 1.000.000 de horas hombres de exposición, según la fórmula. Como se puede observar, IFN es el índice de frecuencia neta expresado en número de lesiones con pérdida de tiempo. NLPT es el número de lesiones con pérdida de tiempo. HHE son las horas hombres de exposición. K es igual a 1.000.000 de horas hombres de exposición, es la constante. Índice de frecuencia bruta es el número de lesiones de trabajo con o sin tiempo perdido, ocurridos en 1.000.000 de horas hombres de exposición según la fórmula, como se presenta aquí, donde IFN es el índice de frecuencia bruta expresado en número de lesiones totales, NLT es el número de lesiones totales, HHE son las horas hombres de exposición y K es igual a 1.000.000 de horas hombres de exposición, que es la constante. Total de días cargados, TDC, es la suma en un lapso considerado de los siguientes puntos. Los días de tiempo perdido por reposos médicos resultantes de lesiones que ocasionan discapacidad absoluta temporal, 6.000 días cargados por cada lesión fatal o discapacidad absoluta permanente y los días cargados según la tabla 1 por discapacidad parcial permanente. En caso de lesión permanente o fatal como consecuencia de una lesión temporal anterior, se debe tomar para efectos del índice de severidad lo establecido en la tabla 1, eliminando los días cargados por reposo médico. Dicho ajuste se debe hacer en el momento en el que se determina la discapacidad permanente o muerte. Índice de severidad es el total de días perdidos por reposo médico más los días cargados por cada 1.000.000 de horas hombre de exposición según la siguiente fórmula, como se puede observar, donde IS es el índice de severidad, TDC es el total de días cargados, TDP es el total de días perdidos, HHE son las horas hombre de exposición y K es igual a 1.000.000 de horas hombre de exposición, que es la constante. Nota 2, para aclarar este concepto, remítase al punto. Cargos son los días asignados para una lesión parcial, permanente, total permanente o fatal. Registro de lesiones es la recopilación de la información relativa a lesiones de trabajo, la cual permite su cuantificación y análisis. Estadística de las lesiones de trabajo es la utilización de parámetros estadísticos para el agrupamiento ordenado y metódico de la información derivada de las lesiones de trabajo para su evaluación numérica y sistemática. Dichas estadísticas deben ser evaluadas de acuerdo a lo establecido en la presente norma. 4. Evaluación de severidad. Toda lesión tiene cargo por reposo médico.
y dependiendo del grado de la lesión se le darán los días de reposo correspondientes al trabajador o trabajadora. En caso de discapacidad de un miembro o parte de él, o una hernia que no fuera reducida por operación quirúrgica, son 50 días. Si es por lesión fatal, discapacidad absoluta permanente, discapacidad que afecta más de una parte del cuerpo al mismo lesionado y días de cargo por discapacidad no especificada, son 6.000 días de reposo. 5. Condiciones de exposición. 5.1. Medida de exposición a lesiones de trabajo. Las horas hombre de exposición se deben medir por la sumatoria total de horas de trabajo de todos los trabajadores de la empresa, incluyendo trabajadores de operación, mantenimiento, transporte, oficina, administración, venta y otros departamentos. Si se excluye cualquiera de estos departamentos en este cómputo, debe declararse este hecho. 5.2. Cálculo de horas trabajadas. Se debe calcular por la nómina o tarjeta de tiempo. Cuando esto no sea posible, puede calcularse multiplicando el total de días laborados en el periodo cubierto por el número de horas trabajadas por día. Si las horas trabajadas varían por departamento, se hacen los cálculos por separado para cada departamento y se suman luego los resultados. Cuando no se use este cálculo para determinar el total de horas hombre, se debe indicar la base con la que fue elaborada dicha estimación. 5.3. Trabajadores que viven en propiedades de la empresa. Para el cálculo de las horas de exposición de trabajadores que viven en propiedades de la empresa, por ejemplo, marinos a bordo, solo se toman en cuenta las horas durante las cuales están realmente en sus labores. 5.4. Personal viajero. Para agentes de ventas, ejecutivos y otras cuyas horas de trabajo no están definidas, se toma en cuenta un promedio de 8 horas diarias para el cómputo de las horas de exposición. 5.5. Trabajadores que dependen constantemente del empleador o patrono. Para trabajadores que dependen constantemente del empleador o patrono, tales como domésticos y choferes privados, los cuales estarán restringidos a los límites de las propiedades del empleador o patrono. Se toma en cuenta todas las horas durante las cuales se encuentren en esas condiciones, así como todas las lesiones que les ocurran durante tales horas. 6. Registro. En el anexo C se dan los códigos a utilizarse en la elaboración del registro de las lesiones de trabajo. 7. Notificación del accidente laboral. Toda empresa debe notificar al organismo nacional competente acerca de las lesiones o accidentes de trabajo ocurridos en ella. En el anexo D se presenta el formato a ser utilizado para las notificaciones de los accidentes, así como un instructivo para facilitar su comprensión y llenado. Anexo A. Interpretaciones y ejemplos de lesiones. Normativo. A.1. Determinada y sobrevenida en el curso de trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Es aquella que resulta de la actividad en el trabajo o del medio ambiente del mismo. A.2. Incapacidad proveniente únicamente de la deficiencia física. Una lesión, aunque determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, pero su ocurrencia se debió únicamente a una deficiencia física preexistente, no debe ser considerada como una lesión de trabajo. Sin embargo, con lesión proveniente del y en el curso del trabajo. A.3. Lesiones infligidas por otras personas. Una lesión infligida por otras personas se considera como lesión de trabajo si ésta proviene en el curso y por el hecho de trabajo. 4.4. Lesiones autoinfligidas a propósito. Las lesiones autoinfligidas a propósito en ningún caso deben ser consideradas como una lesión de trabajo. A.5. Acontecimientos externos y de fuerza mayor. Es una lesión que resulte directamente de acontecimientos externos causado
por fuerza mayor, la cual está fuera de dominio del empleador, tal como huracanes, tormentas, terremotos, inundaciones, entre otros, o de un suceso de importancia secundaria, pero ligado inmediatamente a alguno de los primeros mencionados, tales como fuego, explosión de calderas, desprendimiento de cables eléctricos, entre otros. Es considerada como una lesión de trabajo únicamente en el caso de que la víctima sea vigilante, policía, bombero o miembro de la cuadrilla de auxilio o emergencia, u otro trabajador cuyas ocupaciones están ligadas con el control del acontecimiento. A.6. Muerte de origen dudoso. En caso de fatalidad, cuando la muerte pudo haber resultado de una enfermedad o de un accidente junto con la enfermedad, debe considerarse como una lesión de trabajo. Únicamente si la autoridad médica competente opina que la enfermedad fue producida o agravada por el trabajo. Anexo B. Casos especiales de lesiones. Normativo. B1. Hernia inguinal. Una hernia inguinal debe ser considerada como lesión de trabajo, siempre que sea provocada por un impacto o por un esfuerzo súbito o excesivo durante la ejecución de una tarea. En general, toda lesión de hernia debe ser estudiada, por lo que para su aceptación definitiva como lesión de trabajo se requiere: a. Que el momento de sentir el dolor en la región donde se presenta la hernia se participe al supervisor. B. Que haya una descripción clara del evento que causó el dolor, como un sobreesfuerzo, una caída, entre otras cosas. Y C. Que la consecuencia del evento sea con dolor tan agudo que el lesionado se vea esforzado a detener el trabajo y procurar atención médica en las 12 horas siguientes. B2. Hernia que no sea inguinal. Se considera en la misma forma que cualquier otra lesión. B3. Lesión en la espalda. Una lesión o desgarramiento muscular en la espalda es considerada como una lesión de trabajo solo si se reúnen las siguientes condiciones: definición clara si hubo resbalón, tropezón, caída, sobreesfuerzo, esfuerzo súbito o golpe en la espalda. Que al médico autorizado, después de una consideración de las circunstancias del caso, decida que la lesión pudo haber sido ocasionada en el transcurso del trabajo efectuado por el lesionado. B4. Agravación de condición preexistente. Si la agravación de una deficiencia preexistente proviene de y en el transcurso del trabajo, la lesión debe considerarse como una lesión de trabajo y clasificarse de acuerdo con el último grado de la misma, excepto si la lesión es una hernia inguinal o lesión en la espalda, en cuyo caso deben ser aplicados los puntos B1 y B2 del presente anexo. B5. Bromas pesadas. Una lesión infligida o proveniente de una broma pesada durante el trabajo no es considerada como una lesión de trabajo, a menos que el lesionado no esté participando en el juego o broma. B6. Picaduras de insectos o mordeduras de animales. Son lesiones de trabajo si ellas provienen de y en el transcurso del trabajo. La exposición repetida a este tipo de lesiones puede resultar en desórdenes de la salud, en cuyo caso se consideren enfermedades ocupacionales. B7. Las infecciones o irritaciones de la piel. Son lesiones de trabajo si ellas provienen de y en el curso del trabajo, siendo causadas por productos químicos, plantas u otros agentes. B8. Afecciones musculares, tales como bursitis, tenosinovitis y afecciones similares. Son lesiones de trabajo si provienen de y en el curso de trabajo. B9.
Exposición a temperaturas extremas. Una lesión que resulte de la exposición a temperaturas extremas como el frío o calor es una lesión de trabajo si proviene de y en el curso del trabajo. B10. Actividades deportivas. Una lesión de trabajo resultante de actividades deportivas, ya sean patrocinadas por la empresa o terceros, no es considerada lesión de trabajo, a menos que el participante lesionado sea remunerado y autorizado por la empresa para realizar tal actividad. B11. Reacciones indeseadas debidas a tratamiento médico. Reportar un caso de este tipo como lesión de trabajo dependerá de la relación que con el trabajo tenía el tratamiento. B12. Actividades de personal supervisorio, técnico y administrativo. Una lesión sufrida por un trabajador con funciones de supervisor o capataz, asesor técnico, personal de apoyo o administrativo ocurrido mientras prestaba ayuda en una actividad operacional requerida cuando tal persona se encontraba en la instalación por motivos de su trabajo, se considera una lesión de trabajo, aun cuando tal actividad operacional no sea específica. Anexo C. Lista de codificación. Normativo. C1. Clasificación de la actividad económica por grandes divisiones y agrupaciones. La clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas tiene por objeto satisfacer las necesidades de clasificar los datos según categorías de actividades económicas internacionalmente comparables. Cuando un determinado nivel de clasificación no está desglosado en categorías del nivel siguiente más detallado, se usa la cifra 0 en el lugar de la clave correspondiente al nivel más detallado siguiente. Gran División 1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca. Gran División 2. Explotación de minas y canteras. Gran División 3. Industrias manufactureras. Gran División 4. Electricidad, gas y vapor. Gran División 5. Construcción. Gran División 6. Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles. Gran División 7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Gran División 8. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. Gran División 9. Servicios comunales, sociales y personales. Gran División 0. Actividades no bien C2. Clasificación de ocupación por grandes grupos, subgrupos y grupos unitarios. En el Diccionario Nacional de Ocupaciones, abreviado DNO, las ocupaciones están divididas en 10 grandes grupos. Quedan excluidas las ocupaciones pertenecientes a la administración pública por considerarse que están sujetas a cambios y o eliminaciones constantes, y por parte existe un manual descriptivo de cargos de la Oficina Central de Personal, abreviado OCP. Quedan excluidas también las ocupaciones de las Fuerzas Armadas, así como las de tipo religioso por no ser de carácter civil. Los 10 grandes grupos son los siguientes. Gran Grupo 0. Ocupaciones de profesionales y técnicos afines. Gran Grupo 1. Ocupaciones de la administración y personal de oficina. Gran Grupo 2. Ocupaciones del comercio y la venta. Gran Grupo 3. Ocupaciones de los transportes y las comunicaciones. Gran Grupo 4. Ocupaciones de los servicios. Gran Grupo 5. Ocupaciones de la agricultura, los bosques, la pesca, la caza y la minería. Gran Grupo 6. Ocupaciones de los procesos industriales. Gran Grupo 7. Ocupaciones del trabajo a máquina. Gran Grupo 8. Ocupaciones del trabajo del banco de taller. Y Gran Grupo 9. Ocupaciones del trabajo de estructura. C3. Clasificación de los accidentes según el agente. El agente del accidente es el objeto o sustancia que produjo o causó directamente el accidente que tuvo como consecuencia una lesión. Nota 4.
La relación directa entre esta clasificación y la de tipo de accidente debe ser mantenida para permitir una tabulación cruzada analíticamente significativa. Cuando en un accidente se presenten agentes compuestos, es decir, aquel que causa directamente el accidente y el otro que causa la lesión, codifique los factores relacionados con un accidente en función del agente que causó directamente el mismo. Agente codificación. Grupos principales. 1100. Generadores de energía excepto motores eléctricos. 1200. Sistema de transmisión. 1300. Máquinas para el trabajo en metal. 1400. Máquinas para trabajar la madera y otras materias similares. 1500. Máquinas agrícolas. 1600. Máquinas para trabajo en las minas. 1700. Máquinas para la industria plástica. 1800. Máquinas para la industria textil. 1900. Otras máquinas y accesorios no especificados bajo otros epígrafes. 2100. Aparatos de izar. 2200. Medios de transporte por vía férrea. 2300. Medios de transporte rodantes a excepción de los transportes por vía férrea. 2400. Medios de transporte por aire. 2500. Medios de transporte acuático. 2600. Otros medios de transporte no especificados bajo otros epígrafes. 3100. Recipientes. 3200. Equipos para secado o calentamiento. 3300. Equipos de refrigeración. 3400. Instalaciones eléctricas. 3500. Herramientas eléctricas manuales. 3600. Herramientas, implementos y utensilios con excepción de las herramientas eléctricas manuales. 3700. Escaleras, rampas móviles. 3800. Andamios. 3900. Otros aparatos no especificados bajo otro epígrafe. 4100. Explosivos. 4200. Polvos, gases, líquidos y productos químicos, exceptuando los explosivos. 4300. Fragmentos volantes. 4400. Isótopos o sustancias radiactivas. 4500. Otros materiales. 5100. Ambiente de trabajo en el exterior. 5200. Ambiente de trabajo en el interior. 5300. Subterráneos. 6100. Animales. 6200. Productos alimenticios. 6300. Drogas y medicina. 6400. Productos minerales. 6500. Vegetales y productos vegetales. 6600. Mobiliario y equipos de oficina. 6700. Transportadores. 6800. Agentes infecciosos y parasitarios no especificados en otra parte. 6900. Vestuario. 7000. Carbón, petróleo y sus derivados. 7100. Artículos de metal no especificados en otra parte. 9900. Otros agentes no clasificados en otra parte. C4. Clasificación de los accidentes según el tipo de accidente. El tipo de accidente es el suceso que tuvo como consecuencia una lesión. Nota 5. La clasificación del tipo de accidente está directamente relacionada con la clasificación del agente del accidente seleccionado, que es el productor del accidente. Esta relación debe mantenerse para permitir una tabulación cruzada analíticamente significativa. Debe tenerse particular cuidado al seleccionar el suceso productor del accidente, cuando la secuencia del mismo comprende una serie asociada de sucesos hasta llegar a la lesión. Ejemplo: si un trabajador se cae de una silla por defecto o mal uso de la misma y se golpea contra el piso, codifique en base a la caída en lugar del golpe, ya que el golpe se hubiese evitado si la silla, que es el agente, no causa el accidente. Tipo de accidente. Codificación. Grupos principales. 1100. Golpeado contra. 1200. Golpeado por. 1300. Caída de objetos. 1400. Pisar sobre. 1500. Caída de diferente nivel. 1600. Caída de un mismo nivel. 1700.
atrapado en, debajo, entre o por. 1800. Contacto con objetos filosos punzantes. 1900. Contacto con corriente eléctrica. 2000. Contacto con sustancias nocivas. 2100. Contacto con temperatura externa. 2200. Esfuerzos excesivos o movimientos violentos. 2300. Mordido o picado. 2400. Explosión. 2500. Contacto con sustancias radioactivas. 2600. Fricción. 2900. Otra forma de accidente no clasificado. C5. Clasificación de los accidentes de trabajo según el acto inseguro. El acto inseguro es toda actividad voluntaria por acción u omisión que conlleva a la violación de un procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el Estado como por la empresa, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Nota 6. La clasificación del acto inseguro está directamente relacionada con la clasificación del tipo de accidente. Esta relación debe mantenerse para permitir la tabulación cruzada analíticamente significativa. Reglas para la selección. 1. Desígnese el acto inseguro que directamente causó o permitió la ocurrencia del suceso clasificado como un determinado tipo de accidente. 2. Desígnese el acto inseguro si existió alguno cuando una condición insegura haya contribuido también a la ocurrencia del accidente. 3. La selección del acto inseguro debe involucrar la consideración de las siguientes generalidades. A. El acto inseguro seleccionado puede ser algo que una persona hizo y que no debía haber hecho. Puede ser algo que hizo en forma diferente o puede ser la omisión de un acto que debería haberlo hecho. B. La persona que actuó inseguramente puede haberlo hecho deliberadamente con pleno conocimiento de que estaba ejecutando un acto inseguro, sin intención de lesión, con pleno conocimiento de que estaba ejecutando un acto inseguro o puede ignorar que estaba actuando inseguramente. C. En general, el acto inseguro seleccionado debe estar estrechamente asociado en términos de tiempo con la ocurrencia del accidente. D. La frase violación de un procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida no significa que la persona haya desobedecido instrucciones o quebrantado una regla establecida en su trabajo. Ello incluye tales infracciones, pero también el quebrantamiento de muchas reglas de seguridad no escritas que la mayoría de la gente sabe y observa por simple instinto de conservación. En otras palabras, la decisión de cuando un acto específico fue inseguro es ante todo una cuestión de sentido común. En efecto, ello se establece al contestar la siguiente pregunta. ¿Habría hecho lo mismo una persona precavida y bien adiestrada en las mismas circunstancias? E. Ninguna acción personal debe considerarse como acto inseguro por el solo hecho de haber sido peligroso. Por ejemplo, el solo hecho de trabajar con electricidad o ácidos implica un riesgo evidente. Sin embargo, el trabajar con ella sin tomar las precauciones apropiadas debe considerarse como un acto inseguro. S. En general, una acción personal debe considerarse como un acto inseguro solo cuando pudo haberse seguido un procedimiento razonable menos peligroso. Por ejemplo, si el trabajo de una persona requiere que utilice cierta máquina peligrosa, para lo cual le ha provisto de guarda, pero el operario por alguna razón la retiró antes de usar la máquina, entonces el hecho de quitar la guarda debe considerarse como acto inseguro. G. Ninguna acción ejecutada de acuerdo con las instrucciones directas del supervisor puede considerarse como un acto inseguro. Nota 7.
La clasificación acto inseguro representa la causa personal del accidente y la tabulación de estos datos puede apropiadamente designarse como causa de accidentes. Esta denominación puede también aplicarse apropiadamente a las tabulaciones basadas en la clasificación de las condiciones inseguras, pero no puede aplicarse a las tabulaciones derivadas de cualquiera otra clasificación. Acto inseguro. Codificación. Grupos principales. 1100. Efectuar trabajos de mantenimiento a equipos en operación. 1200. No usar el equipo de protección personal. 1300. Uso inadecuado o impropio del equipo de protección personal. 1400. No usar vestimenta apropiada. 1500. No proteger y o prevenir. 1600. Distraer, molestar, asustar, fumar. 1700. Uso inadecuado de equipos. 1800. Uso inadecuado de manos u otras partes del cuerpo. 1900. No prestar atención al caminar o a los alrededores. 2000. Hacer ineficaces los dispositivos de seguridad. 2100. Operar o trabajar a velocidad insegura. 2200. Adoptar posición o postura insegura. 2300. Conducir vehículo en forma insegura. 2400. Depositar, mezclar, combinar en forma insegura. 2500. Usar equipo defectuoso. 2600. Ejecutar trabajos en equipos impropiamente asegurados. 2700. Acto inseguro no clasificado aquí. 2800. Ningún acto inseguro. 2900. Sin clasificar datos insuficientes. C6. Clasificación de los accidentes según la condición insegura. Una condición insegura es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o fatiga al trabajador. Reglas para la selección. 1. Denomínese al factor físico o circunstancia que directamente causó o permitió la ocurrencia del suceso designado como tipo de accidente. La clasificación de la condición insegura se refiere estrictamente a las características peligrosas de los agentes sin hacer relación a las personas. 2. Desígnese la condición insegura que causó o permitió la ocurrencia del tipo de accidentes, sin tener en cuenta cómo fue creada la condición peligrosa y sin considerar la posibilidad de corregir el riesgo. No omita designar una condición peligrosa porque sea el resultado de una acción insegura o de la violación de órdenes e instrucciones o porque no se conoce un método efectivo o posible de eliminar el riesgo. 3. Desígnese la condición insegura si existe alguna, aun cuando un acto inseguro ha contribuido a la ocurrencia del accidente. 4. No designe como condición insegura a un efecto o debilidad física de una persona. Nota 9. La clasificación de la condición insegura está directamente relacionada con la clasificación del tipo de accidente y la clasificación del agente del accidente. Ambas relaciones deben mantenerse estrictamente para permitir una tabulación cruzada analíticamente significativa. La relación entre la condición insegura y el agente que ocasiona el accidente es tal que la clasificación de la condición insegura describe una característica significativa del agente del accidente. La clasificación de la condición insegura representa la causa física o ambiental del accidente y la tabulación de estos datos pueden también aplicarse apropiadamente a las tabulaciones basadas en la clasificación del acto inseguro, pero no a las tabulaciones derivadas de las otras clasificaciones. Condición insegura, codificación. Grupos principales, 1100. Defecto de los agentes, 1200. Inadecuadamente protegido o resguardado,
1.300. Falta de equipo de protección personal. Equipo de protección personal defectuoso. 1.400. Vestimenta inadecuada para la clase de trabajo. 1.500. Riesgos ambientales. 1.600. Procedimiento inseguro. 1.700. Almacenamiento inseguro de materiales, equipos y sustancias. 1.800. Riesgos ambientales de trabajo en exteriores. Y 1.900. Condición insegura no clasificada aquí. C7. Clasificación de los agentes según la parte del cuerpo afectada. La parte del cuerpo afectada por la lesión sufrida como consecuencia del accidente. Nota 10. La relación directa entre esta clasificación y la clasificación de la naturaleza de la lesión, como se indica en la definición, debe ser mantenida para permitir una significativa tabulación analítica cruzada. Reglas para la selección. 1. Cuando la naturaleza de la lesión está localizada en una parte del cuerpo, designe esta parte. 2. Cuando la naturaleza de la lesión o lesiones se extienden a varias secciones de una parte principal del cuerpo, designe la parte principal del mismo. Por ejemplo, en caso de que una quemadura que afecte los dedos, la mano, las muñecas y el antebrazo, denomínese miembro superior, ubicaciones múltiples, como la parte del cuerpo lesionada. 3. Cuando de la naturaleza de la lesión se aplica a los mismos segmentos en dos miembros principales similares, nómbrese los segmentos en cuestión. Por ejemplo, en caso de cortadas en los dedos de ambas manos, desígnese dedos extremidades superiores como la parte del cuerpo afectada. 4. Cuando la naturaleza de la lesión se aplica a diferentes segmentos de miembros pares, desígnese los miembros principales. Por ejemplo, en el caso de cortadas en el pie izquierdo y en el músculo derecho, desígnese miembro inferior, ubicaciones múltiples, como la parte del cuerpo afectada. 5. Cuando la naturaleza de la lesión se aplica a diferentes miembros principales del cuerpo, debe codificarse según lo indicado en ubicaciones múltiples. 6. En caso de una amputación, desígnese el sitio de punto de amputación. Por ejemplo, en caso de una amputación entre el dedo y el hombro, desígnese brazo en lugar de extremidad superior, ubicación múltiple. 7. Desígnese lesiones generales, sistemas orgánicos, solamente cuando la lesión se aplica directamente a un sistema orgánico y no es una secuencia de una lesión externa del cuerpo. Por ejemplo, ahogamiento o asfixia deberán ser considerados como lesiones del sistema respiratorio. Similarmente, la ingestión, inhalación o absorción de venenos que afectan los centros nerviosos deberán considerarse del sistema nervioso. Por el contrario, una lesión externa en la cabeza que involucre daños en el cerebro con parálisis subsiguiente no podrá considerarse como una lesión sistemática. Las torceduras con desgarramiento deben calificarse como lesiones externas. Región o parte del cuerpo afectada. Codificación. Grupos principales: 1100, cabeza, cara; 1200, cuello; 1300, tronco; 1400, extremidades superiores; 1500, extremidades inferiores; 1600, ubicaciones múltiples; 1700, lesiones generales; 1800, partes del cuerpo no clasificados bajo otro epígrafe; 1900, ubicación no especificada. C8. Clasificación de los accidentes según la naturaleza de la lesión. La naturaleza de la lesión se clasifica de acuerdo a sus principales características. Regla general. Denomínase la lesión básica, preferiblemente a su secuela. Reglas para la selección en caso de las lesiones múltiples. 1. Cuando una lesión es obviamente más seria que cualquiera de las otras, selecciónese esta lesión. Ejemplo, seleccione la lesión que implique discapacidad permanente en lugar de una lesión con discapacidad temporal. 2.
Cuando hay varias lesiones de diferente naturaleza, tales como cortadas y torceduras, ninguna de las cuales parezca ser más seria que las otras, clasifíquela como lesiones múltiples. Naturaleza de la lesión. Codificación. Grupos principales. 1100. Hernia. 1200. Dermatopatía. 1300. Fracturas. 1400. Luxaciones. 1500. Esguinces, torceduras. 1160. Traumatismo intracraneal. 1700. Lesiones internas del tórax, abdomen y pelvis. 1800. Heridas. 1900. Amputaciones y enucleaciones. 2000. Traumatismos superficiales. 2100. Contusiones y aplastamientos. 2200. Efectos de un cuerpo extraño que entre por un orificio. 2300. Quemadura. 2400. Traumatismo de los nervios y de la médula espinal. 2500. Envenenamiento por drogas, medicamentos y productos. 2600. Efectos tóxicos de sustancias de procedencia no principalmente medicinal. 2700. Efectos nocivos de las radiaciones. 2800. Efectos del frío. 2900. Efectos del calor y de la luz. 3000. Traumatismo sonoro. 3100. Efectos de la presión atmosférica. 3200. Efectos de otras causas externas. 3300. Ahogamiento por sumersión. 3400. Asfixia y estrangulación. 3500. Efectos nocivos de la electricidad. 3600. Lesiones múltiples de naturaleza diferente. 3700. Ciertos efectos adversos no clasificados. Anexo D. Notificación del accidente laboral informativo. D1. Instructivo de la planilla. La misma se realizará con los siguientes aspectos. 1. Datos de la empresa. 2. Datos del accidentado. 3. Información del accidente. 4. Observaciones. Y 5. Preparado por datos sobre la persona que elabora la notificación. Como se puede observar en la presente imagen, D2 está la planilla para la notificación del accidente laboral. Recomendaciones. Toda empresa obligatoriamente debe llevar un registro, clasificación, estadística, comparación y revisión de las lesiones de trabajo ocurridas en la empresa, para así lograr la aplicación de métodos y disminuir la ocurrencia de los mismos. Bibliografía. ANSI Z16.1-1973. Método de grabación y medición de trabajo. Experiencia de lesiones. Ley Orgánica del Trabajo. Título 4. Leyes Sociales de Venezuela. Ministerio del Trabajo. Dirección General. Reglamento de la Ley del Trabajo. Título 1. Leyes Sociales de Venezuela. Ministerio del Trabajo. Dirección General. Petróleos de Venezuela, PDVSA, 1985, Guía de Codificación de Accidentes. Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, CanTV, 1985, Guía de Codificación de Accidentes. Maraven, 1992, Procedimientos para la información, registro y clasificación de los accidentes, enfermedades profesionales, incendios, derrames, escapes e incidentes en general. OMS 1978, Organización Mundial de la Salud, Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Función. Vol 1, número 353. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas. Serie M, número 4, segunda revisión, de Nueva York, 1969. Diccionario Nacional de Ocupación.
Tomo 40, Índice alfabético de ocupaciones, Dirección sectorial de Economía y Empleo, División de Programación y Métodos del Ministerio de Trabajo, julio 1985. Alfredo Müller, 1986, Investigación de accidentes y técnica de control estadístico. Bibliografía. ANSI Z16.1-1973. Método de grabación y medición de trabajo. Experiencia de lesiones. Ley Orgánica del Trabajo. Título 4. Leyes Sociales de Venezuela, Ministerio del Trabajo. Dirección General. Reglamento de la Ley del Trabajo. Título 1. Leyes Sociales de Venezuela, Ministerio del Trabajo, Dirección General. Petróleos de Venezuela, PDVSA, 1985, Guía de Codificación de Accidentes. Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, CanTV, 1985, Guía de Codificación de Accidentes. Maraven, 1992, Procedimientos para la información, registro y clasificación de los accidentes, enfermedades profesionales, incendios, derrames, escapes e incidentes en general. OMS 1978, Organización Mundial de la Salud, Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Función, Vol 1, número 353. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas. Serie M, número 4, segunda revisión, de Nueva York, 1969. Diccionario Nacional de Ocupación, tomo 40, Índice alfabético de ocupaciones, Dirección sectorial de Economía y Empleo, División de Programación y Métodos del Ministerio de Trabajo, julio 1985. Alfredo Müller, 1986, Investigación de accidentes y técnica de control estadístico. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.